Continuamos con la siguiente ponencia, titulada El sexto estado o estado de los Altos, una interpretación histórica de su origen autonomista, a cargo de el doctor Alberto Garín, que es licenciado en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París, doctor en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. Ha escrito numerosos artículos sobre historia e historia de la arquitectura, sobre todo del periodo hispano-guatemalteco, y actualmente dirige el programa de doctorado de la Universidad Francisco Marroquín. Y el doctor Roberto Gutiérrez Martínez, que es quien nos acompaña, doctor en Sociología y Ciencia Política, ingeniero químico y administrador de empresas y columnista de prensa, autor de varios libros y actualmente doctorando en Historia. Recibamos al doctor Roberto Gutiérrez. Muy buenos días. Un honor poderme presentar ante ustedes con motivo de esta conmemoración del centenario de la Academia, asunto que, por supuesto, felicito. Lo que vamos a compartir, y lo voy a hacer yo en esta ocasión, es derivado de investigaciones realizadas en las actas de Quetzaltenango desde 1807 en adelante. Hubo un esfuerzo hace pocos años de recuperar todas esas actas, están recopiladas en 4 volúmenes, que ha sido un rescate verdaderamente valioso para conservar la historia de aquella región. También, por supuesto, se ha investigado en los archivos del Arzobispado de Quetzaltenango, en archivos de la Gobernación Departamental, y lo menciono porque creo que son entidades que hay que tratar de preservar y fortalecer, y por supuesto utilizar en bien de la recuperación de la historia nacional, y en este caso de la historia regional. Voy a comentarles brevemente sobre esta investigación que hemos realizado alrededor de ese hecho que se sucedió en Quetzaltenango con la constitución del famoso Estado de los Altos. El proceso o la intención de crear ese Estado surgió hacia finales del siglo XVIII, y fue un proceso que pues llevó algunos años hasta 1838, cuando se crea en realidad el Estado, de breve duración, como todos sabemos, solo 2 años, en que el año 1840 Rafael Carrera y Turcios entra a Quetzaltenango y comete magnicidio en las autoridades locales de aquel momento, fusilando al alcalde, el doctor Roberto Molina y Mata, y a todo el consejo municipal. Pues bien, ese proceso que se siguió en Quetzaltenango a partir del final del siglo XVIII ha sido normalmente visto como una etapa, una fase del proceso de independencia o de secesión de Centroamérica de la monarquía hispánica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Quetzaltenango lo que estaba sucediendo era un movimiento que vamos a llamar sociopolítico, que lo que buscaba no era ese rompimiento con la monarquía, sino una autonomía de cara al poder monopolístico que se estaba ejerciendo desde la capital del virreinato por parte de los comerciantes, algunos ya mencionados hace unos momentos, y que provocaron pues esa intención autonómica, que es realmente lo que se buscaba en aquel momento en Quetzaltenango y en el occidente de Guatemala, como veremos. Ese análisis lo hacemos a partir especialmente de 2 personajes que fueron realmente muy importantes para el mismo y que son significativos para este caso. Ellos son Domingo Gutiérrez Marroquín y José Vicente Martínez de San Miguel. Debo aclarar que aunque yo llevo esos apellidos, Gutiérrez y Martínez, no derivo de esas estirpes familiares. El primero de ellos, Gutiérrez Marroquín, nació en una pequeña población de la diócesis de Santander. La población se denomina Nava de Mena. Estuve visitándola hace unos años para conocer ese lugar, y es un lugar muy pequeño, fue muy pobre, y sus habitantes pues se dedicaban al comercio.
Domingo Gutiérrez, uno de ellos, que nació en 1736 en esa población. Y desde jovencito empezó a hacer comercio con el cercano puerto de Laredo, desde donde ya se hacían algunas exportaciones, casi siempre de cabotaje, ¿verdad? Alrededor de la parte norte de Europa y la Inglaterra. Y ahí aprendió a hacer comercio. De tal cuenta que cuando ya tenía 25 años decide irse a Sevilla, que era, pues, por supuesto, la población más importante para el comercio de ultramar. Y ahí en Sevilla hace un capital, realmente hace un pequeño capital, y se relaciona con comerciantes que ya se dedicaban al comercio exterior entre la península y Centroamérica y Guatemala. Y ahí aprende y conoce personajes, y a los 4 años decide emigrar hacia Guatemala. Lo hace, y eso lo tenemos documentado, con una cantidad importante de mercadería y con esas relaciones que ya dejó en Sevilla, y al llegar a Guatemala, obviamente, pues empieza a comerciar con ello. En Guatemala, sabemos que ya en 1768, ya estaba en Santiago, él empieza a hacer comercio con el occidente de Guatemala, un comercio en el que llevaba a las ferias, están documentadas las ferias, por ejemplo, de Chantla, en Huehuetenango, de Totonicapán y de Quetzaltenango, llevaba productos importados de España, de la península, como decir, ropa, utensilios de labranza. Y es interesante que dentro de esos utensilios, algunos que aún siguen utilizándose por los agricultores campesinos guatemaltecos, como azadones, machetes, hachas, etcétera. Pero también importaba y comerciaba en el occidente, pues, aceite de comer y otros artículos importantes para la vida humana. Después de unos pocos años de estar ahí en Santiago, conoce a una familia y se casa con doña Encarnación Güelle y Anzueto, hija de otros comerciantes de Santiago de Guatemala. El señor francés ya había fallecido cuando casa con la hija, con Encarnación. Y Domingo, pues, empieza a hacer su vida familiar, tiene ahí 2 hijos. Y es interesante que la viuda, la suegra, al enviudar del señor Güelle, casa con Jacobo Tormoye. Jacobo Tormoye fue un personaje de Sevilla también, instalado en Santiago, y el cual es referido, por ejemplo, en los protocolos, que es una recuperación también fantástica que nos legó el licenciado Juan José Falla. En los protocolos que él estudió y que recuperó, aparece don Jacobo muchas veces como albacea de familias de Santiago. Y ahí lo denotan también como un personaje, pues, adinerado, y más que adinerado, importante también, porque a él se atribuye ser el fundador del sistema hospitalario guatemalteco. Llegó a ser el primer rector del hospital en Guatemala. Pues bien, esa familia que él va formando decide más adelante, a partir del terremoto del año 1773, del terremoto de julio del 73 en Santiago, y del cual, pues, se ven obligados todos sus residentes a salir, a abandonar la ciudad por instrucciones de don Martín de Mayorga, capitán general. Bueno, sabemos que quedaron en Santiago, afortunadamente, pues, personas mayores, enfermos y frailes que les cuidaban, y eso hizo que se preservara la valiosísima ciudad de la antigua que hoy conocemos. Pues bien, decía que entonces, ahí estando, a partir del terremoto, él decide, la familia, irse a vivir a Quetzaltenango. Sabemos que ya en el año 1777, la tercera de las hijas nace ahí, ella de nombre Aurelia, ya nace en Quetzaltenango. Estando él en Quetzaltenango y con sus conocimientos comerciales y el impulso que le da a la ciudad, se da un crecimiento muy importante. Obviamente no solo por el esfuerzo de él, porque fueron varios los comerciantes y funcionarios que de Santiago se movieron hacia Quetzaltenango, pero él es uno de los más significados. Y Quetzaltenango, en esos pocos años de finales del siglo XVIII, creció 3 veces más que en los 30 años anteriores. La población aumentó en cerca de 3,000 personas en cuestión de menos de 10 años, lo cual no había sucedido, como dije, en los últimos 30 años. Y no solo llegaron a Quetzaltenango peninsulares y criollos, sino que bastantes indígenas también,
porque el comercio en Quetzaltenango creció mucho. Y creció por la razón de que Quetzaltenango se constituyó en el proveedor de materias primas, de alimentos, productos de construcción, etcétera, hacia la nueva Guatemala de la Asunción. Imaginémonos hoy que se intentara construir una ciudad completa prácticamente de la nada. El Valle de la Ermita estaba muy poco poblado y era construir una ciudad completa. Y entonces Quetzaltenango supo aprovechar esa oportunidad y Domingo Gutiérrez Marroquín fue uno de los prohombres que supo hacerlo de manera muy eficiente. Obviamente eso le permitió pues generar riqueza familiar. Él llegó a tener después una fábrica de licores, compró fincas, producía carne. Y algo que se mencionó hace un momento del tema del añil, muy interesante, aparece en la historia que este señor, Domingo Gutiérrez, puso una curtición de pieles con la que hacía los zurrones en los que se exportaba el añil. El añil, como sabemos, es un tinte muy higroscópico y tenía que exportarse y empacarse pues en materiales que protegieran de la humedad. Y eso era uno de los productos que este señor empezó a producir, de manera que era un emprendedor, vamos a decir con términos actuales, muy acucioso, con innovaciones interesantes para su época. Pero el problema se empezó a dar cuando los comerciantes de la capital no vieron con buenos ojos ese crecimiento económico que se daba desde Quetzaltenango y sobre todo una competencia clara. De manera que se empezó a dar una oposición importante de parte de los comerciantes de la ciudad de Guatemala que empezó a afectar a los de Quetzaltenango y se empezó a generar pues una especie de confrontación. El segundo de los personajes que quisiera, que me parece relevantes, es José Vicente Martínez de San Miguel. Este señor nació en otro territorio, en Yanguas. Yanguas es un pequeño pueblo de la provincia de Soria. Y los yangueses han sido históricamente arrieros. Ellos, por ejemplo, se mencionaba ayer Cervantes y en Don Quijote aparecen los yangüeses como arrieros conocidos. Los arrieros estos lo que hacían era comerciar en toda España. Ellos movían productos desde Sevilla hasta las Vascongadas, a Castilla y viceversa. O sea que eran personajes que sabían comerciar. Y José Vicente, pues uno de ellos, desde niño. Cuando él crece, igualmente decide irse para América y concretamente a Guatemala. Varios yangüeses habían estado ya antes que él en estos territorios y seguramente por esa relación él decide escoger Guatemala. Él llega a Guatemala allá por 1790, 1791 y al poco tiempo se casa. En 1792 él se casa con una señora llamada María Ana Josefa de Somoza y Aparicio. Ellos son los fundadores de la estirpe Aparicio realmente. Y en 1792 ellos casados deciden venirse a Quetzaltenango, ¿verdad? Directamente. Y con el pequeño hijo, Manuel Martínez Aparicio. Manuel Martínez Aparicio, que también es conocido como Manuel Aparicio, es otro personaje muy relevante en la historia de Quetzaltenango. Fue varias veces alcalde y tuvo una destacada participación política y económica en la región. Pues bien, eso sucedía en 1792, pero un año después, en 1793, se instituye en Guatemala el Consulado de Comercio. Y el Consulado de Comercio, aunque como sabemos tenía un propósito muy digno, vamos a decir, que era el promover el desarrollo económico, promover el desarrollo en general de las regiones, promover las carreteras, etcétera, todo aquello que facilitara el comercio. Sin embargo, muy pronto el Consulado de Comercio se convirtió en una entidad monopolística, ¿verdad? Dirigida por estos comerciantes de la capital que no veían con buenos ojos lo que sucedía en las provincias en general de Centroamérica y en Quetzaltenango en particular. Voy a permitirme leer textualmente lo que al respecto nos dice el doctor Ralph Lee Woodward en su tesis doctoral. Hago una traducción libre de él y habla al respecto de ello de la siguiente manera.
entrecomillado, la falta de atención por parte del Consulado de Comercio en desarrollar las carreteras puede atribuirse, entre otras razones, a que no representaba ventajas para los comerciantes de la capital. Mejorar las de los Altos y a la costa de Suchitepeques podría contribuir grandemente a los comerciantes de Quetzaltenango y otras ciudades de los Altos, como un competidor de los comerciantes de la capital. Cierro comillas. Aquí es interesante también destacar este hecho de esa queja de los comerciantes de Suchitepeques. Ellos, Quetzaltenango y Suchitepeques, estaban solicitando desde tiempos anteriores la construcción de un puerto que les permitiera comerciar fácilmente, el puerto que hoy conocemos como Champerico. Pero el consulado nunca quiso atender esa solicitud, eso también está documentado, y no es sino hasta 1848 cuando se logra construir ese puerto, pero no con el esfuerzo del consulado, sino hubo que hacer una recolecta de fondos en la región y así es como se construye aquel puerto en esa época mencionada. Pues bien, entonces estamos con que José Vicente Martínez de San José se dedica al comercio y en 1807 llega a ser alcalde. Es el segundo alcalde que tiene la ciudad de Quetzaltenango. Y como alcalde habían promovido previamente, la constitución de una alcaldía, un ayuntamiento de españoles. Antes de ellos eran ayuntamientos indígenas. Pero ellos quisieron cambiar esa modalidad por cuanto ya a finales del siglo XVIII ya más del 40% de los pobladores de Quetzaltenango no eran indígenas. Y entonces ellos aspiran a tener una dirección no necesariamente indígena y sobre todo no depender del corregidor que era Francisco de Chamorro, que estaba también como que condicionado con las mismas lógicas comerciales de la capital. Entonces procuran ellos tener su propio ayuntamiento y lo logran a partir del Real Decreto de 1806, pero decía este señor Vicente de San Martínez logra ser alcalde en 1808 y vuelve a repetir en 1809. Y cada uno de esos 2 años él aporta de sus propios fondos para el sostenimiento de la municipalidad, porque también documentado no le autorizaban arbitrios para poder funcionar como un ayuntamiento autónomo independiente. Luego en 1810, Vicente San Martínez y su grupo de amigos solicitan que Quetzaltenango sea elevado ya a la categoría de ciudad. Sabemos que antes de eso era un pueblo de indios desde el siglo XVI, pero en 1806 pues cambia con lo del ayuntamiento y luego en 1810 se solicita su ascenso hacia ser una ciudad. En 1812, con el motivo de las Cortes, se dispone que todas aquellas intendencias pueden proponer diputaciones para las Cortes de Cádiz, que ya en 1813 sabemos están en Madrid, y la región de Occidente nombra a un diputado a las Cortes. Él fue el párroco de Momostenango, un presbítero de nombre José Cleto Montiel, quien logra salir hasta 1814, a inicios de 1814. No lo hizo antes porque de la Capitanía General no le proveyeron los fondos para poder viajar, tuvo que hacer una recolecta de fondos para poder hacer el viaje. E interesante, él consulta antes de salir en varios territorios, en varios pueblos, sobre qué inquietudes y solicitudes debería él llevar a las Cortes. Y aunque en la alcaldía en ese momento no era proclive a tener una diputación o ser más autónomo, el grupo donde estaba José Vicente Martínez de San Miguel sí le plantea a este presbítero que lleve la solicitud por una intendencia. Y aparece también en las actas de Quetzaltenango que cuando va a consultar allá, pregunta qué requerimientos debería él llevar y le dicen que no le dan ninguno, que lo que él sabe por su experiencia en la región es suficiente. De manera que este presbítero va a las Cortes, llega tarde porque ya las Cortes ya habían sido copadas nuevamente, Fernando VI había vuelto a España y había cancelado las Cortes. Entonces, pero sin embargo sí se dejó previsto en la monarquía que de todas maneras escucharan a los que habían llegado a las Cortes y conocer sus solicitudes. Y entonces José Cleto pues deja planteada la de él
a través de un mandante y se vuelve a Guatemala. Al llegar a Guatemala muere. Sin embargo, la gestión continúa. En 1816, la monarquía consulta a la Capitanía General. La Capitanía General estaba dirigida ya por Bustamante y Guerra, decide que no ha lugar a que se constituya una intendencia, y en 1819 finalmente se cancela la posibilidad de que pueda constituirse en intendencia. Lo dejo ahí. Lo demás está documentado. Muchas gracias.